Hace unos días hice un vivo en Instagram y conté lo que fue mi experiencia con los ataques de pánico y ansiedad. Y la realidad es que recibí mensajes hermosos que quiero aprovechar este espacio para agradecer. Y creo que de las cosas que más me motiva a grabarlo por acá es que sientan menos vergüenza, ¿no? Obviamente que no puedo controlar qué es lo que cada uno siente porque también intenté con mis emociones y no las puedo controlar. Pero en ese momento, cuando yo empecé a lidiar con ataques de pánico, que fue en enero del 2020. Entonces, en ese momento no es como después de la pandemia que se hablaba más de salud mental. En ese momento yo sentí mucha vergüenza. O sea, era como, le tenía miedo al pánico, miedo al miedo de que me vuelva a pasar y de enfrentar esa sensación de que no podía sostenerme, mucha culpa, mucha autoexigencia que solo me traía más presión. Entonces, de verdad que me sentí tan sola y hasta me daba vergüenza contárselo a personas que eran muy cercanas, que acá un poco es brindar compañía. Y quiero hacer una aclaración súper importante, yo no soy psicóloga, no soy un personal de salud, no tengo estudios acá, no es que estoy intentando como suplantar una terapia porque ni por casualidad, es desde el corazón y desde una apertura genuina y es como grabar algo que a mí me hubiese gustado escuchar. Entonces va desde ese lugar. Entonces, volviendo un poquito para atrás en el tiempo. En el 2018 mi papá fallece de cáncer. Y un poco resumido, el primero había entrado por algo cardíaco y después, bueno, nos dimos cuenta que tenía cáncer y la verdad es que no se pudo hacer nada, no se pudo ni hacer un tratamiento. Eso fue en el 2018, en mayo. Fin del 2018 yo arranco con Cúspide Rosa. En ese momento yo laburaba en una empresa 9 horas por día, viajaba en transporte público 4 y además escribía, hacía contenido y atendía y hacía cartas natales. Bueno, en ese momento puedo ver que mi sistema nervioso reaccionó de una forma que es que me puse a hacer, porque si tenía que ponerme a sentir, evidentemente no podía lidiar con esa situación. Entonces, en enero del 2020 algo tocó a mi puerta y fue la ansiedad, que no fue casualidad porque fue catapultada porque volví a la clínica donde falleció mi papá porque a mi mamá lo operaban de la mano. Yo me acuerdo haber entrado a la habitación a ver a mi mamá con la vía, que obviamente me recordó mucho de mi papá, y yo sentí una sensación de mareo muy fuerte ese día. Era como literalmente, físicamente me estaba mareando, me estaba mareando. Y en la clínica como que lo suprimí y me acuerdo como la sensación en la cara de abrir los ojos como dos huevos duros y yo sabía que algo no estaba bien, pero no estaba entendiendo bien qué me estaba pasando. Entonces, bueno, ese día llegó a la noche a mi casa y yo estaba durmiendo una siesta y cuando me levanto fue por una pesadilla y caminé tan rápido que era como si yo todavía no me había despertado bien. Entonces salí al parque y me empecé a asustar, me tuve que tirar al piso y tocar la tierra porque me había asustado mucho de esa reacción y de repente se me aceleraron los pensamientos de tal manera que yo creí que me iba a volver loca. Obviamente que, bueno, le hablé a mi psicólogo y demás y al otro día, claro, empezó para mí como una sensación de que se me estaba cayendo el mundo. Como lo decía antes, yo tenía mucha vergüenza, yo no le quería contar a nadie. O sea, a nadie. En un momento le hablé, esa noche le hablé a un amigo y me dijo, mira, creo que lo que estás teniendo es un ataque de pánico y un ataque de ansiedad. Entonces yo sentí como una vergüenza, no le quise seguir hablando a ella, no le quise seguir contando, era por favor que nadie sepa, no se lo quería contar a mi mamá. Muchísima vergüenza. Hablo con mi psicóloga, que siempre me acompañó, que además es astróloga, entonces, bueno, tiene una visión que al menos iba más en coherencia, como en la manera en la que veo la vida. Entonces empezó realmente un viaje de verdad de mucha desesperación de intentar entender qué era lo que me estaba pasando. Y obviamente quería como sobreanalizar o intentar intelectualizar algo que mi cuerpo me estaba hablando. El ataque de pánico que a mí me daba no era un ataque de pánico que yo sentía que me iba a morir. Esto lo conté el otro día en el vivo y lo conté y dije, no sé si alguien me va a entender lo que le quiero decir, pero cuando lo compartí, un montón de personas me decían, o sea, es la primera vez que escucho a alguien que también le pasó, y a mí también. Y ahí me recuerda mucho a Ram Dass, que él decía, hablo de mí mismo porque soy el mejor caso de estudio que conozco. Y ahí nos damos cuenta
como cuán parecidos somos a los demás o qué situaciones similares nos pasan, en vez de qué tan distintos, ¿no? Entonces, mi ataque de pánico, mi ataque de ansiedad que me daba era el que se me aceleraba la mente, que yo seguía hablando, pero a la vez era como yo me observaba a mí misma en otro plano y veía cómo mi mente se activaba sola. Otra parte de mi cerebro era como que me escuchaba a mí misma y eran pensamientos que se aceleraban tanto que yo decía, loco, o sea, voy a perder la cabeza. Mi sensación del ataque de pánico era, me voy a volver loca. O sea, nunca me dieron ataques de pánico que yo sentía que me iba a morir, sino que siempre lo que se me repetía era eso. Automáticamente cancelé todas las sesiones de carta natal, o sea, yo no podía, o sea, era de verdad un infierno. Pero me acuerdo un montón que sostuve un curso de astrología inicial y mi hermana se conectaba a todas las clases para decirme, yo estoy ahí con vos, o sea, estoy ahí con vos, no estás sola. Y pienso en todo esto y un poco me emociono porque yo me acuerdo que de verdad sentía mucha vergüenza de mí misma porque sentía esto que les decía antes, que no podía sostenerme, que no era capaz de gestionar mis emociones, que no podía controlarme. Y cuando poquito a poco me empecé a abrir y cuando empecé a sentir un poco más de sostén, también dentro, interno, es que pude empezar a pedir ayuda y a poder expresarme. Mi psicólogo en ese momento me llamaba todos los días y hablábamos media hora, además de tener 2 sesiones por semana y alguna vez alguna que otra extra. Obviamente que después vino la pandemia, entonces eso no ayudó, pero en algún punto me acuerdo que me tuve que poner como una rutina muy estricta en la que me levantaba y yo no agarraba el celular, me ponía a hacer sesiones de Wim Hof. Ahí empecé con todo lo que era, trabajo de respiración consciente. Empecé a encontrar todas las herramientas que podía porque yo estaba en la lona. O sea, psíquicamente sentía que nunca iba a poder salir de eso. Era como una sensación interminable. Y de verdad que hasta sentía como una culpa, sentía como un asco de mí misma. Y poco a poco después me fui dando cuenta que siempre tuve como una mirada de mí misma, hasta medio como idealizada, de que siempre tengo que ser perfecta o siempre tengo que hacer las cosas como 10 puntos y tengo que hacerlo mejor y siempre podría dar algo más. Y no me estaba dando cuenta en realidad que también la ansiedad, ¿no? Que al principio, claro, a mí me pareció ansiedad con toda la vergüenza y demás. Yo decía, esto es un horror, esto es un asco, la odio, rechazo. Y ahí empecé a ver que la ansiedad, en vez de ser una villana, me estaba tocando la puerta y era una forma de mi cuerpo expresándose de que había algo que no estaba en coherencia con lo que yo sentía, con lo que yo pensaba, con lo que yo hacía. Y no lo estoy diciendo en un lugar romántico porque realmente no le deseo a nadie que tenga ansiedad o ataques de pánico, pero empecé a ver mucho tiempo después que la ansiedad me estaba diciendo, tenés que sentarte un rato a sentir esto. Tenés que parar un poco, tenés que dejar de ponerte demasiadas tareas, tenés que dejar de tapar con un montón de cosas, porque hay algo acá que necesita expresarse. Creo que mi miedo más grande en ese momento era que le tenía miedo al miedo y miedo al pánico, como sentir esa sensación de que voy a perder otra vez la cabeza. Entonces, creo que para mí los ataques de pánico y los ataques de ansiedad en ese momento no lo pude ver, pero realmente fue un antes y un después en mi vida, un quiebre para empezar a darme cuenta que había un montón de recursos adentro mío y que la forma en la que yo ya me hablaba solo me seguía destruyendo. Fue muy duro también darme cuenta lo mal que me hablaba, lo mal que me trataba. Entonces, para mí fue un gran despertar en el que de nuevo recurrí a la homeopatía, a las técnicas de respiración, a estar en contacto con la naturaleza dentro de lo que podía, porque obviamente que estábamos en pandemia, pero por suerte tenía un poco de pasto en el fondo. Entonces me aferré mucho a mis gatos y a mí misma. Y me pasó en ese momento que a lo largo de lo que fue el 2020 empecé a bajar de peso. Y en redes quizás había personas que me decían, ay Lu, ¿qué dieta hiciste? Y el otro día lo conté. Yo estaba totalmente trastornada. O sea, yo no podía más. Cuando empezaron a habilitar los gimnasios, había un gimnasio cerca que podía ir caminando. Y yo lo único que hacía era subirme a la cinta y correr. Y el chico me decía, el gimnasio, ¿qué? ¿Te preparé una rutina? No, yo necesito chivar, necesito como sacarme esto.
Entonces imagínense 1,53 m corriendo con las patitas tiqui, 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 porque de verdad yo no podía. Entonces después veía que capaz me decían, ay Lu, qué linda que estás, qué dieta hiciste, pasá tu rutina. Chicos, ¿qué rutina? O sea, yo me levantaba y no podía más. Entonces es muy loco porque cuando uno lo ve de afuera, también entiendo que esos mensajes no venían desde un lugar malo, pero como que no sabemos del otro lado qué es lo que se está viviendo. Y realmente también eso me enseñó, además, ¿no? De que a veces hacemos comentarios de los cuerpos de los demás, que está mal, pero bueno, hay algo chipeado que a veces sucede. Eso hasta me enseñó de eso. Como realmente para mí los ataques de pánico me abrieron mucho el corazón a hacia mí misma, obviamente, y hacia cosas que yo no quería ver, como patrones, esto de que cómo me maltrataba, cómo me hablaba mal, la culpa después por eso, después me metí en un ciclo, en un circuito horrible de culpa porque me trataba mal y eso me llevaba más autocastigo. Entonces yo tenía que estar con la cabeza con 50 alarmas porque cada vez que podías era como una serpiente que se me metía para decirme algo feo. Y en ese momento no tenía tanto una ventana de observación de decir, loco, esto no es verdad. Esto no es verdad. Con el tiempo, al estudiar, obviamente, de un lugar, chicos, no soy médica, desde un lugar de leer libros, como el cuerpo lleva la cuenta, empecé a aprender del sistema nervioso, empecé a aprender, claro, que el cerebro lo que quiere no es que seas feliz y que estés como la vida es hermosa y la gratitud. No, quiere mantenerte a salvo. Entonces, obviamente que hay una alarma y algo te recuerda al pasado y vas a empezar a ver todas las alarmas para protegerte. Entonces, cuando empecé a darme cuenta y a desafiar que todo lo que decía la mente no era cierto, como me saqué un gran peso, aunque a veces me como la peli y me meto ahí y me olvido, pero hay algo ahora como un poquito más despegado y tengo un poco más espacio. En ese momento, no. Y también entiendo que la Ailén de ese momento, lo que cursé en ese momento, es lo que me ayuda hoy a también verlo desde otro lugar. Obviamente que cuando a mí me dieron los ataques de pánico salió un montón de la muerte, o sea, de lo que fue el proceso de la muerte de mi papá, ¿no? Los duelos no son lineales y no solo eso, sino que hay momentos, especialmente cuando alguien se muere, hay un montón de cosas para resolver. Nosotros estábamos con problemas económicos en mi familia, había que lidiar con un montón de cosas, entonces al mismo tiempo yo empecé con Cúspide Rosa, le empecé a dar un montón de atención a eso, más el otro trabajo, más cosas personales. Entonces, claro, el 2020 fue, la ansiedad me tocó la puerta y dijo, no podés más. Cambié muchísimo la relación con mi cuerpo, porque claro, era como que yo estaba anestesiada y mi cuerpo tenía un montón de cosas para decirme. Entonces ahí empecé a ver con la ansiedad que tenía que desarrollar un poco más la escucha y el registro. Entonces yo creo que un poco como les decía el otro día, ¿no? Como, bueno, la ansiedad ni ángel ni villana, pero sí, sin dudas, capaz era un pedido desesperado de una parte mía mucho más pura y mucho más auténtica, de no te estás escuchando, no te estás respetando, no estás en coherencia. Y obviamente no podemos hacer todos los cambios de la noche a la mañana, pero por algún lugar se tiene que empezar. Yo en ese momento me ayudé muchísimo con la comida, me ayudé muchísimo con todo lo que era sahumar, porque cuando estás con ataques de ansiedad o de pánico, entrar en contacto con los sentidos te trae mucho al presente. Entonces es esto, ¿no? Como realmente cuando uno pasa una situación así tan crítica, es como que empezás a encontrar recursos y te metes en caminos que vas a caer con gente que capaz no te sirve lo que te dice, otros que sí, otros que no. Y también empecé a tener como, como un poco de paciencia, porque cuando, más que a mí me daba vergüenza y contarlo, pero cuando empecé a ganar un poco más de confianza, ¿no? Y a poder encarnar un poco más el proceso de, bueno, cómo me ayudo, había gente que te decía, bueno, te tenés que mejorar. Dale, dale, dale que la vida es hermosa. Dale, dale que vos podés. Y obviamente que eso causa mucho enojo y mucha molestia, pero hoy lo puedo ver también desde otro lugar, de que cuando estamos viendo a alguien mal y que de verdad siente que o que está perdiendo la cabeza o siente que nunca va a poder salir de ese pozo o alguien que tiene depresión, nos cuesta mucho estar en presencia del dolor de alguien. O sea, nos cuesta mucho ver a alguien romperse. Nos cuesta mucho ver que alguien está mal. Y a veces es que nos cuesta estar en presencia de nuestro propio dolor. Entonces esto también me llevó a desarrollar un montón de compasión, como decía antes, por mí, ni hablar, y eso es un ejercicio que sigue al sol de hoy, pero también por los demás. En el sentido de que, bueno, más que yo ponerle a decir 50.000 consejos, quizás lo que tengo que hacer es estar para el otro.
y quiere llorar y lo escucho. Y capaz está mal y le puedo dar un vaso de agua o un pañuelito. Entonces, quizás lo que más necesitamos es aprender a abrirnos, ¿no? Obviamente a nuestras propias emociones, a nuestro propio dolor y también a lo que están pasando los demás, porque no es fácil, pero yo creo que cuando uno está cursando esos estados, ya tenemos un montón de presencia, no, de presencia tenemos de ansiedad, tenemos mucha presión, tenemos mucha exigencia, tenemos mucha carga y también aparece el control de, Dios, no sé cómo lidiar con esto, que quizás que venga alguien, por más de que lo haga con amor y nos intente sacar de ahí, no sirve. Pero de las grandes cosas que me enseñó haber estado con ansiedad y ataques de pánico o en sensaciones de mucha vulnerabilidad y sensibilidad, es aprender a decir, che, esto no me está ayudando. O quizás, mirá, me estoy sintiendo sola, me estoy sintiendo mal, tal vez lo que mejor me hace es que me llames y que hablemos de otra cosa, o que me distraigas un rato, o que me pases memes, o que, no sé, yo te cuente cómo estoy, pero no estoy esperando que me digas qué es lo que tengo que hacer. Entonces realmente de nuevo, para mí los ataques de pánico y la ansiedad me empezaron a hablar mucho de los límites que no me ponía, de los límites que no le ponía a los demás. Y fue como me tuve que poner como de verdad con una gladiadora me había puesto como rutinas, como había dicho, bastante estrictas porque me tenía que aferrar de esto porque no podía. Y también empecé a cortar muchos ciertos estímulos, al menos los que podía controlar. Me acuerdo que había, o sea, y es el día de hoy que siguen igual en mi celular, cancelé todas las notificaciones. A mí no me llega una notificación, o sea, no me entran las llamadas de WhatsApp, o sea, si me llamabas directamente al teléfono, digamos, sí, pero era como digo, no, porque mi mente era como que se me abrían 50 ventanas, 50 pop-ups y me agarraba de verdad, como estaba creando un infierno. Y repito, en ese momento no podía desafiar que todo lo que decía mi mente era verdad. Creo que el otro día lo dije, era una sensación de decir estoy rota, como estoy fallada, no quiero que nadie me vea así, me estaba temblando como la vida y, lo más triste también era darme cuenta cómo me trataba. Y yo creo que hoy lo puedo ver, o sea, la ansiedad no me estaba queriendo hacer daño, sino que era un grito desesperado y era un llamado urgente de por favor escúchate, por favor como sentite. Y fue un gran momento durante el retorno de Saturno que me tuve que hacer cargo de mí misma, porque era loco, tengo que agarrarme como con cucharita y levantarme todos los pedacitos del suelo y volver a armarme. Pero también ahí empecé a ver todas las cargas, todo lo que estaba sosteniendo. Y obviamente no me iba a poder sostener a mí, porque estaba intentando sostener un montón de estructuras viejas de mi vida, estaba intentando sostener vínculos que ya no daban para más, estaba como sosteniendo hábitos, estaba sosteniendo un montón de odio, estaba como sosteniendo un montón de miedo. Y fue ese momento que dije, loca, yo no sé cómo, pero no me abandono más. Pero al principio no era así, al principio posta, llegaba a hablar 1 o 2 veces con mi psicóloga por día, intentaba hacer o sea, todo lo que podía porque al principio no podía. También hay algo que, de nuevo, a mí al menos se me jugaba muchísimo la exigencia y lo repito tanto porque de verdad que fue una tortura, fue una tortura. Y era como, bueno, yo sé que tengo que sentir, pero es que siento que no puedo sentir porque si siento me desarmo. Entonces, de nuevo, con el sostén es que poco a poco pude entrar en un lugar más seguro para sentir. Porque ahora está bastante de moda decir, vamos a liberar, vamos a soltar el trauma, vamos a soltar el karma o lo que sea. Y si yo no me siento segura, hermano, ¿qué querés que...? No, al contrario, se me resiente más el sistema nervioso y no puedo liberar nada. Entonces, obviamente, con el tiempo y con mucha paciencia, y esta frase de Ram Dass que siempre la repito, como entras en contacto con la paciencia porque te das cuenta que nada más funciona. Y esto fue un proceso súper lento para mí. Aparte posta, o sea, todas las rutas de castigo posible, o sea, de mi cerebro para tratarme mal, se me activaban, o sea, eran como bestias feroces. Y porque en algún punto, y lo puedo ver, que se me estaba mostrando de, hermana, ya no te podés hablar así. Y me pasaba mucho, no lo conté el otro día, como que decía, loco, soy una farsa. Como yo le hablo a la gente de autocompasión, boludo. Como yo le hablo a la gente que se acepte, que se trate mal. Yo arranqué a estudiar astrología y me enamoré de Quirón, porque Quirón muestra todas esas partes nuestras rotas, que sentimos que
como no tenemos arreglos, nos sentimos inadecuados, nos sentimos heridos, que nos falta 5 para el peso siempre, que nos sentimos inseguros, que nos queremos meter en una cueva y que nadie nos vea. Porque claro, si yo puedo aceptar esa parte, ya está. Voy a estar en presencia del amor, porque puedo aceptar toda esa parte que incluso a veces es la que menos quiero que los demás vean. Entonces yo decía, loco, soy una farsa. Porque me estoy hablando, o sea, como si fuese un demonio. Y aparte, de verdad que, o sea, yo me acuerdo que no me podía dormir hasta que no salga la luz del sol. Y había sido en invierno, o sea, cuando salía nunca. Tenía que dormir con la luz prendida, o sea, son cosas que de verdad yo sentía mucha vergüenza. Y hoy como les grabo esto y esto no me pueden ver, pero tengo las manos puestas en mi corazón porque a veces me cuesta creer que salí de ese estado, porque para mí de verdad había sido profundamente oscuro esa época. Pero también me estaba dando cuenta que se estaba despertando en mí un montón de sensibilidad, que siempre estuvo, que siempre estuvo. Solo que antes era más fácil como intentar controlar y rigidizarme porque era mucho lo que estaba ahí escondido. Para mí fue bastante difícil y particular el duelo y la muerte de mi papá porque yo no estaba en Argentina cuando él murió. Entonces yo me fui y él estábamos esperando una biopsia y se iba a hacer el tratamiento y no pudo y no llegué. Entonces, algún día capaz le voy a contar eso con mayor profundidad. Entonces, para mí, realmente, hoy lo veo, ¿no? Que esos ataques de pánico y ese momento era porque tenía que terminar con un estilo de vida, con una forma de evadir. Y todavía me pasa que evado y que escapo, o uso TikTok, o agarro esto, o agarro lo otro. Antes tenía más, como mantitas o chupetes, y más anestesias. Antes tomaba un montón de vino, tomaba alcohol, y hoy no puedo, o sea, no puedo. Y es loco porque cada vez que te das cuenta que hay ciertas cosas que ya te hacen mal, como no puedes mirar para el costado, no te puedes hacer el tonto ni la tonta, pero yo realmente tengo muy poco margen a veces para hacerme la boluda. Y es tremendamente desafiante. Hace 3 meses aproximadamente, que esto, bueno, hago como un mini resumen. Yo el año pasado, a partir de julio, que fui a aprender esta técnica de respiración, somatic breathwork, empecé a hacer un trabajo muy somático, o sea, soma es cuerpo, ¿no? Pero empecé a hacer un trabajo del cuerpo, empecé a hacer experiencia somática también con un terapeuta, para empezar a registrar todas esas huellas y todas esas memorias, y porque puedo ser muy buena para evadir, entonces era como, hay una ruta ahí en el cuerpo. Porque antes, claro, era estar en la mente todo el tiempo, después dije, che, tengo que sentir un poco, ¿no? Y yo siempre sentí mucho, solo que era difícil. Era difícil todo lo que estaba ahí. Entonces, bueno, logré abrir bastante mi corazón, pero me di cuenta que, bueno, había ahí como ya una traba. Entonces el cuerpo, claro, o sea, es el instrumento, ¿no? Entonces fue un gran trabajo que hice desde hace un año. Pero ¿qué pasó? Vino el aniversario de la muerte de mi papá, el 13 de mayo. Y yo no les puedo explicar el dolor, la sensación de depresión, de desconexión con la vida, que yo creo que según la vista de mis terapeutas y demás, era porque había venido destapando tantas cosas que cuando aparece una fecha aniversario, bueno, eso aparece. Es como la mente te dice, ¿vos creíste que procesaste? Toma esta. Bueno, no. Sumado a que había hecho una constelación familiar muy hermosa, muy increíble, más otra terapita también por ahí, no voy a decir que no. Entonces yo dije, listo, me rompí. Me rompí, de esta no salgo. No, de esta no salgo. Me empezó a aparecer otra vez la ansiedad, otra vez al dormir mal. Y no voy a mentir, que se despertó una voz cizañera diciéndome otra vez en lo mismo. Literal, para mí estaba otra vez en el 2020. Pero cuando pasé la desesperación de decir, listo, otra vez, ya está, la cagué, como no, listo, voy a quedar como modo receso, como no voy a poder salir. Me acuerdo que hubo un momento en el que me senté, me tiré al piso con las manos como apoyándome, como para que vean la imagen, y dije, loco, esto vos ya sabés qué es. Esto es ansiedad y la ansiedad te está queriendo decir que hay algo que no te estás permitiendo sentir y ahora sí estás a salvo y podés sentir porque yo no me voy a ir a ningún lado. Y les juro que fue para mí de las cosas más increíbles que hice en la vida. Yo estaba ahí y me dije, vos podés.
vamos a buscar los recursos que sean necesarios, vamos a hacer lo que sea posible, pero de esta vas a salir. Estuve un mes igual creyendo que, esto no fue tan rápido, estuve un mes creyendo más o menos que no iba a salir. Y dije, loco, esta vez voy a pedir ayuda y volví a la homeopatía y estoy con mi terapeuta de experiencia somática y María, mi psicóloga, que también es astróloga, pero dije, yo no me voy a soltar la mano y lo empecé a hablar también, ¿no? Con personas muy, muy, muy cercanas que dije, che, me está pasando esto. Empecé con muchísimos pensamientos intrusivos. Esto tampoco lo conté, lo tenía en el vivo. Ay, hoy me pintó, pero estoy sacando todo. Me despierto de dormir, había dormido muy mal, igual la noche anterior, y escucho una voz, era mi voz, yo se lo juro, o sea, se lo juro por lo que más quiero en la existencia, una voz que era mía, diciéndome, che, fuiste bastante agresiva, pero era una voz, no es, ay, Lu, mi amor, fuiste reagresiva, no te trataste tan bien, no, era una voz medio con el dedito señalador, como, che, fuiste muy agresiva, y yo me despierto y me paro en la cama, y digo, esa voz, yo, o sea, ¿de dónde vino? En ese momento yo creí que me iba a volver loca. Empecé, o sea, esto es muy privado lo que estoy contando, pero bueno, es salud mental, o sea, estas cosas pasan. Y de nuevo, yo me sentí tan sola que digo, aunque le sirva a una persona, yo ya estoy. Empecé a buscar, dije, listo, tengo tengo alguna enfermedad mental o tengo algún trastorno, porque ¿qué es esta voz? ¿Qué es esta voz en la cabeza? Encima era un tono mío muy particular. Y en ese momento no lo pude ver. Pero hoy, después de un mes y medio, con razón que me sentía similar al 2020. Porque quizás se estaba activando un poco eso de nuevo. Como no podés, mira todos los recursos que tenés, e incluso no podés, y te pasa esto de nuevo. Entonces cuando ese día acá en mi living yo me tiré al piso y dije, acá estoy y no me voy a ir y vos lo podés atravesar y tenés un corazón enorme y tenés un corazón sensible que siente y que le atraviesa la vida y no me voy a soltar la mano. Entonces hice los llamados que tenía que hacer para pedir turnos y sostén y poco a poco ahí empezó a mejorar un montón. Y me pasa eso, que realmente veo como la ansiedad, como, no sé si a veces les pasa esto, ¿no? Pero cuando vas haciendo un montón de trabajo interno, un montón de trabajo interno, después hay cosas que pasan que vos decís, che, pero pará. O sea, es como que tengo menos capacidad de aguantar y de sostener. Y obviamente, primero mi mente crítica dice, ves que no podés. No. Sino que ahora tengo menos capacidad de caretearla. Ahora tengo menos capacidad de hacerme mal. Y aunque me moleste y me incomode, gracias a Dios, gracias a mí, como que ahora ya no es más así. Entonces, creo que esto lo dije el otro día en el vivo, ¿no? Hay un libro, El mito de lo normal, de Gabor Maté, que lo estoy leyendo, pero también creo que lo dice en una charla, que él habla de que, claro, las grandes corporaciones, las más millonarias, que nos intentan vender bienestar, o sea, y que, claro, la salud es un negocio, eso también nos hace como presionarnos incluso más y eso empeora obviamente o sea, la salud mental, porque es esto, ahora qué vitamina me tengo que comprar y tengo que entrenar y tengo que dejar los procesados y tengo que dejar el huevo y tengo que dejar esto y tengo que hacer lo otro y tengo que ir a tomar ayahuasca a Perú y tengo. Y Dios mío, eso pero no ayuda ni un poco. Y si bien yo creo que acá, bueno, sí, les hablé de la homeopatía, de las técnicas de respiración, de pedir ayuda, hacer terapia, más allá de lo que nos intenten vender o de lo que nos intenten compartir, acá cada uno se va a levantar el cucharita del suelo y va a encontrar cuáles son las herramientas y las cosas que le sirven. Incluso esto, hasta cuando uno está aprendiendo a comer y ver qué te cae bien y qué no. Te pueden pasar 50 protocolos, pero vos vas a saber qué es lo que le hace bien a tu panza o no. Así como yo, por más de que luché toda la vida, no puedo comer ni ajo ni cebolla porque me cae mal. Entonces, ¿a qué voy con esto? Es lo mismo con la salud mental, es lo que puedo sostener, lo que no, cuánto es mi batería social, cuánto es lo que puedo estar para los demás, puedo ser un tacho de basura para siempre lo que le pasa mal al otro, como uno empieza a detectar esas alarmas. Y la verdad es que o sea, yo me siento que en ese momento era una olla a presión. Y en algún momento eso iba a explotar. Era como complacencia, sostener cualquier cosa, no priorizarme.
estaba haciendo como un felpudo en algún punto. Entonces, para mí fue un antes y un después. Y un antes y un después por el registro que esto me llevó a tener de mí misma. Y esto no estoy diciendo que no me pasa a veces que no me piso, porque como decía antes, evado. Pero ahora es como, me quiero hacer una promesa realmente. Y me la hice. De decir, no me voy a tratar mal aunque esto me está costando. No me voy a tratar mal si me quiero comer un helado que sé que después me cae mal porque tiene azúcar, porque ahora también me cae mal el azúcar. Entonces digo, estoy haciendo cada día lo que puedo. Y para cerrar, les quiero leer una cartita que me hizo una amiga, Nati, que si Nati estás escuchando esto, te amo con todo mi corazón, que es de las personas que capaz más me abrí en lo que es la autoexigencia, lo que es cómo me hablaba y demás, y la tengo pegada en lo que es mi heladera. Ella me puso, hola amiga, recordá que no tenés que sentirte culpable por tratarte mal. El tratarte mal ha sido tu lenguaje de amor a ti misma desde toda tu vida, normalizando cómo otras personas te han tratado. Y es otras cosas, pero bueno, eso chicos no lo puedo leer. Todo ese maltrato es lo que vos normalizaste como una muestra de afecto. Y ahora es muy nuevo y no sabes quizás cómo darte amor, pero lo importante es que abriste los ojos y concientizaste que esto no es amor. La autoexigencia, el maltrato, no es amor. Y ahora puedes permitirte poner límites y tratarte bonito. Lo importante es que las cosas no serán como antes, sino más sanas y simples. La perfección no existe. Entonces, creo que, no sé, yo en ese momento que mi amiga me hizo ver un montón de cosas y que de verdad, sí, quizás, no sé, aprendimos mucho que el lenguaje de amor en nuestro hogar, capaz para algunos fue la crítica, la autoexigencia, el maltrato, tal vez son las voces que tenemos internalizadas o en los entornos que hemos crecido, ¿no? Entonces, creo que cuando empezamos a darnos cuenta de esas voces y que no es eso, no es nuestro ser, no está ahí hablando nuestro corazón, obviamente que se desestabiliza una gran estructura y también puede aparecer una sensación de duelo y de una tristeza infinita, pero lo importante es que podamos reconocer que tratarnos así o que abandonarnos o que tratarnos horrible porque no sabemos cómo gestionar o una emoción o porque sentimos que lo podríamos hacer mejor. Cuando empezamos a ver que hay algo de eso que en realidad no está bien y quizás la ansiedad es el llamado a tu puerta, que como decía el otro día no es Jesús llamándote por teléfono, ahí decís, pará, hay algo acá que necesita reacomodarse. Y puede ser muy difícil no tener una guía y no tener un mapa de cómo van a ser las cosas. Pero esto lo decía el otro día. Ser vulnerable siempre implica un poco de riesgo, siempre implica un poco de vértigo y de estar parado frente a un precipicio, porque es abrir el corazón. Y si estás abriendo de verdad el corazón y si estás siendo vulnerable, no hay control ahí. Y les recomiendo mucho ver La llamada de la valentía de Brené Brown, que lo explica perfecto. Entonces, esto para mí hoy es abrir el corazón, esto para mí es hoy ser vulnerable y saber de que, aunque a veces me cueste un montón, prefiero todos los días estar un poquito más cerca de mi corazón. E incluso si un día me sigo tratando horrible y me sigo hablando mal, tampoco me voy a abandonar y me voy a castigar por eso. A mí me pasa mucho que yo nací a las 15:15, entonces a veces agarro el teléfono y lo toco y se ilumina y veo que son 15:15 y ahí me imagino que vuelvo a nacer. Y me imagino que ahí puedo volver a comenzar, como cada día cuando me despierto. Así que espero que esto les sirva, que los acompañe. Se los dedico con todo mi corazón y un poco me lo dedico también a mí, a esa Ailu que seguramente le hubiese gustado escuchar todo esto. Los abrazo mucho.